Pablo Muñoz es diputado de Ecuador y ya está listo para hablar con nosotros. Pavel, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarles. Contento de que ustedes puedan estar llevando un poquito mejor esta pandemia que nos afecta a todos y muy preocupado evidentemente por lo que está pasando en Ecuador. Desde ya, vos nos felicitás por mantener el aislamiento, cosa que tendría que haberse hecho en Ecuador anteriormente. Sí, por supuesto. No solamente eso, yo creo que es un conjunto de temas. De lo que uno puede ver a nivel internacional, la combinación adecuada es aislamiento más un conjunto de pruebas de diagnóstico masivas y más evidentemente un gobierno que esté dispuesto a tomar decisiones para el cuidado de su población. Lastimosamente en el caso ecuatoriano yo creo que hay una combinación de factores todos erróneos. Si uno se fija antes de que llegara esta pandemia, ya nuestras defensas del sistema inmunológico de nuestro sistema de salud pública estaba muy debilitado por el típico esquema que ya conocemos en América Latina de un discurso que no cree en el Estado, que lo golpea, que dice que es obeso, que hay que sacar a funcionarios públicos, que no cree en la inversión pública. Y eso significó que en los últimos años en el Ecuador se despidan más de 12.000 personas. De estas se estima que 3.700 pudieron haber sido despidos de funcionarios del sector de la salud. Y yo señalé hace algún tiempo que Ecuador no solamente estaba en un patrón de austeridad, sino de austericidio. Es decir, una disminución de la inversión pública que cobra vidas. Es solo uno, es decir, lo anterior ya fue debilitar mucho. Lo segundo es lo poco preparados ya cuando la pandemia generaba su alerta. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha dicho que en inicios de enero avisó a todos los países y esto significaba que se abastezcan de pruebas, de material de bioseguridad. En el caso ecuatoriano no aconteció así, no se entregaron los recursos económicos para una emergencia y nos engañaron, nos mintieron socialmente con que venían 2 millones de pruebas para diagnóstico en el Ecuador. Después dijeron 200.000, 150.000, totalmente complicado. Y termino con lo que ya fue el momento, que no creo que hayamos salido todavía de ese momento más dramático, pero lo que ustedes vieron, ¿no es cierto?, por los medios de comunicación. La ciudad de Guayaquil, tal vez la más afectada. Me corresponde aclarar a la audiencia del mundo, digamos, que el Ecuador no es el peor país del África subsahariana, porque cuando uno vio esas imágenes de, digamos, cuerpos de fallecidos en los hogares que no eran retirados, en la calle, en las morgues, digamos, absolutamente desbordadas, una persona que no encontraba el cuerpo de su familiar fallecido 5, 6, 7 días antes, era un escenario dantesco. Así que todo esto es una combinación, yo diría, de mala preparación, de un gobierno absolutamente ineficiente y de un modelo nuevamente neoliberal que cree que el debilitamiento de lo público es la solución cuando es todo lo contrario. Ahora, Pablo, vos hablas de un sistema de salud que fue deteriorado mucho antes del comienzo, ¿no es cierto?, del coronavirus, o sea que ya tenían muy poca preparación para poder atender casos de COVID-19. Ahora que están incrementándose, ¿no?, tanto la cantidad de infectados como de víctimas fatales, aquellos que tienen que ser atendidos en hospitales de manera urgente, que tienen que ir a terapia intensiva, ¿cómo se las arregla el sistema de salud ecuatoriano o cómo prevé, digamos, que puede abordar esto que obviamente desmadra cualquier sistema en cualquier país, pero si venía de antes es peor todavía? Efectivamente, nada más un paréntesis, Pavel es mi nombre. No hay gobierno que sea responsable de la existencia del virus, pero un gobierno como el ecuatoriano sí es absolutamente responsable del mal manejo del virus. Esto es una cosa distinta. La pandemia sorprende a todos y seguramente todos nos vemos desbordados. Pero hay países, como siento que es el caso argentino, de lo que puedo ver, ¿no es cierto?, que están llevando mejor la situación, que además empiezan a poner en discusión cosas que son fundamentales. El momento en que superemos de esta crisis, cómo vamos a fondear y cómo vamos a generar una recuperación económica en nuestros países. Entonces uno tiene una discusión como la que anima Argentina, con la cual yo particularmente estoy de acuerdo. Por ejemplo, gravar no al trabajo, grabar al capital, grabar a los patrimonios, pensar en que contribuyan los más millonarios de nuestras poblaciones, o el caso ecuatoriano. Entonces, en estas circunstancias, evidentemente el sistema estaba desbordado. Lo que deberíamos haber hecho, que lastimosamente no se lo ha hecho, es que, por ejemplo, hace 15 días, un poquito más, teníamos una decisión, el gobierno tenía una decisión vital, que nosotros le hemos puesto así, o la vida o la deuda. Se tenían que pagar cerca de $320 millones en capital de unos bonos que habían sido emitidos hace algunos años atrás, deuda externa me refiero,
y el gobierno tomó la decisión de no dejarlos en un sistema de salud ya debilitado, sino que pagar a los tenedores privados de esos bonos. Entenderás que eso debilitó aún más un sistema de salud que claramente está ya desbordado. Y la segunda o otra reacción respecto al señalamiento que haces es el tema de, lastimosamente, no saber con precisión cuántos son efectivamente los fallecidos. Sobre todo en la ciudad de Guayaquil, que termina siendo como el epicentro más dramático del caso ecuatoriano, un día nos acostamos con la noticia de 350 fallecidos aproximadamente, más o menos, y al otro día había un desfase de 5.100 fallecidos. Es con lo cual en este momento la uno diferencia, puede ver, claro. No, y además, ¿sabes qué? Si una vez que han fallecido en la casa, y como decía anteriormente, no ingresaron como registro del sistema sanitario, tampoco se sabe, porque no ha habido ningún testeo, o los cuerpos que encontraron en las calles, que después debían ser enterrados y no se sabía cómo, ¿no? Que tienen que ser cremados, obviamente, por protocolo. Pavel, aprovecho porque, digamos, hay mucha cuestión ideológica respecto de cuánto tiene que intervenir en situaciones normales, llamémoslo así, entre comillas, el Estado, ¿no? Es un debate ideológico y no tiene sentido ahora debatir sobre eso. Pero sí, todos los estados se han encontrado con la situación de que tienen que intervenir más allá de hasta lo que pensaban que era necesario. ¿Cómo se encuentra el Estado ecuatoriano para hacer frente a esta situación? ¿Está débil, más fuerte, más o menos? Totalmente debilitado, porque en ese debate, claro, hay dos posiciones. Aquellos que creemos que el Estado no es la panacea ni la solución de todos los males, evidentemente. Digamos, esto sería ya ponerse una posición que también hay experiencias históricas que ha fracasado. Pero uno no puede desconocer que el Estado tiene tareas esenciales, la de ser el rector de la política pública, la de garantizar derechos, la de ser regulador y controlador donde esto amerita. Y esto se supone, por ejemplo, cuando tomas posición por esa postura, que garantizas el derecho a la vida, garantizas el derecho a la salud, y el Estado, para poder garantizar, indefectiblemente tiene que invertir, tiene que contratar médicos, doctores y doctoras, tiene que contratar personal de salud, ¿no es cierto? Y eso es lo que debe hacer. Más aún con la Constitución ecuatoriana del año 2008. Esta es una Constitución totalmente garantista, que te plantea que la salud es universal y gratuita, así como la educación. Por lo tanto, lo que dice nuestro texto constitucional está absolutamente, que es garantista, insisto, garantía universal de la salud, garantía de la vida, ha sido contradecido por los 3 últimos años de gobierno de Lenín Moreno. Y entonces, frente a tu pregunta, sí, el resultado final es un profundo debilitamiento del Estado. Y cierro diciendo esto, que incluso en posiciones ideológicas contrarias a reconocer que el Estado cumple un rol fundamental en la garantía de derechos, en la promoción del desarrollo, incluso este tipo de países o este tipo de enfoque ideológico que está presente en algunos países no ha dejado de desconocer, de hecho ha reconocido explícitamente que la salud pública es fundamental, por lo tanto su fortalecimiento es clave. Y cierro diciendo esto, que habiendo un debate sobre efectivamente el rol, la necesidad, la cantidad de intervención del Estado, lo que está pasando hoy en varios países es más bien países de, entre comillas, posiciones muy liberales, planteando la participación clara y la intervención del Estado. Sí, cuando tú tienes una situación, perdóname, me detengo un segundito más, pero cuando tienes, por ejemplo, el hecho de que tienes que aislar a gente y los hoteles, por ejemplo, están vacíos, habrá un momento en que tienes que tomar la disposición como el Estado de ocupar un hotel, 2 hoteles. Cuando los hospitales están sobrepasados, tal vez alguno privado tienes que echar mano, o lo que va a pasar en la etapa de recuperación, que ya algunos países europeos están discutiendo, tienen que los propios países asumir cerca del 50, 70, 80% de la nómina total de los trabajadores de un país, porque el golpe es tan fuerte que solamente, digamos, una intervención adecuada y eficiente del Estado puede ser mecanismos de salida, abre los mecanismos de salida. Desde ya, muchísimas gracias, Pavel.